Hola, ganseros y gansilleras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. Bueno, estábamos haciendo esta muñequita y la semana pasada aprendimos cómo hacer el cuerpo y los brazos. Hoy vamos a aprender a hacer el vestido para que sea más sencillo antes de tener la cabeza ya preparada. Así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. La semana pasada hicimos el cuerpo y los brazos, así que cóselo todo junto. Para el vestido vamos a utilizar una aguja de 3 milímetros. Para realizar la falda, comienza con 25 cadenas. Y une con la primera cadena para formar un círculo. En esta segunda vuelta, haz 25 puntos bajos. En la vuelta 3, teje 4 puntos bajos y un aumento y repite para terminar con 30. En la vuelta número 4, teje 30 puntos bajos. En la vuelta número 5, haz 5 puntos bajos y un aumento y repite para terminar con 35. En la vuelta número 6, haz 35 puntos bajos. En la vuelta número 7, teje 6 puntos bajos y un aumento y repite para terminar con 40. Y en la vuelta número 8, teje 7 puntos bajos y un aumento y repite para terminar con 45.
Ahora remata el hilo y escóndelo. Busca la unión de la cadena inicial y engancha el hilo para tejer hacia arriba. Comienza con una cadena y después sigue tejiendo en espiral. En esta primera vuelta, haz 25 puntos bajos. No te preocupes porque estos agujeros van a desaparecer con la tensión al tejer. ¿Ves? Ni un solo agujero. Antes de continuar, tienes que poner el vestido en tu muñeca. De hecho, ya está un poco ajustado, así que después sería imposible. Solo quedan 2 vueltas que debes terminar con el vestido puesto. En la vuelta número 2, teje 3 puntos bajos y una disminución y repite para terminar con 20. Si los brazos te molestan al tejer, simplemente gira un poquito el vestido. Y en la vuelta número 3 vamos a hacer los tirantes del vestido siguiendo esta secuencia. Primero, haz 2 puntos bajos. Después, 7 cadenas al aire.
Salta 4 puntos y realiza 6 puntos bajos. Repite 7 cadenas al aire y salta 4 puntos. Y termina la vuelta con 4 puntos bajos. Remata el hilo y escóndelo. Y el vestido ya estará terminado. ¿Todo listo para la cabeza y el pelo en el último vídeo? Pues bien, eso ha sido todo. Ya has visto que es muy sencillito. Recuerda simplemente mover un poquito el vestido cuando esté puesto de vez en cuando para que sea más cómodo de tejer, pero ya verás que no tiene ningún tipo de complicación. Aún así, si te ha quedado alguna duda, déjamelo abajo en los comentarios y yo trataré de ayudarte. Y como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. No olvides seguirme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!